Continuando con las entrevistas esta mañana, me acompaña la doctora Patricia Albornoz. Ella es médica psiquiatra, ella es jefa del programa de trastornos de alimentación del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, más comúnmente conocido como el Noguchi. Vamos a hablar con ella todo lo que se refiere a los trastornos de alimentación en adultos, ya que esta es una condición que si se ve en niños es extremadamente rara y generalmente pues puede motivar horas y horas de conversación, disquisición, hipótesis, planteamientos, diagnóstico, posibilidades y explicaciones. Lo concreto es que los trastornos de la alimentación, que no solamente son dos, anorexia y bulimia, hay nuevas formas de trastornos de alimentación, son un tema de salud mental. Originalmente era un tema gastroenterológico, más clínico. Actualmente este es un tema que atañe directamente a salud mental, así que sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a la doctora Albornoz, jefa del Departamento de Trastornos de la Alimentación del Hospital Honorio Delgado del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días, gracias por estar con nosotros para conversar un tema que cada vez ocupa más espacio dentro de la información que la gente obtiene de problemas de salud comunes. Ya no es algo que lo veías en alguna película o escuchabas de que alguna cantante alguna vez murió como consecuencia de un trastorno de alimentación. Ya es un tema que lo ves en el colegio de tus hijos, en tu comunidad. Siempre hay un amigo o familiar que tiene un trastorno en casa, no saben a dónde acudir. Es decir, hay muchas hipótesis que tratan de explicar esto. ¿Cómo estamos en el Perú? ¿Cómo estamos en el Instituto Noguchi con los trastornos de alimentación? ¿Qué tanta carga y demanda de atenciones tienen ustedes en tu servicio? Está aumentando cada vez más la aparición de los trastornos alimentarios. En el caso de adultas tenemos más los pacientes que son bulímicos, ¿no? O bulímicas, y las anorexias nerviosas purgativas, es decir, aquellas que tienen muy bajo peso, pero además también vomitan o se laxan. Mientras que las pacientes bulímicas son aquellas que tienen el peso normal, tienen atracones de comida y suelen vomitar o laxarse con el fin de mantener el peso bajo, que es la preocupación de todo trastorno alimentario. O sea, el bulímico es el comelón que no quiere ser gordo, entonces come un montón, se da unos grandes atracones y después vomita todo o se purga. Exacto. O sea, ¿Y la anorexia purgativa es una nueva clasificación de anorexia o es un tipo de anorexia? es un tipo de anorexia. ¿Cuántos tipos de anorexia existen entonces? La purgativa y la restrictiva. Ok, la restrictiva es la persona que no quiere comer nada. Exacto, o ejercicios extensos, ¿no? O que se somete a una gran... para mantener el bajo peso. Y la purgativa es aquella que va a laxarse o va a vomitar. Entonces, por lo general las pacientes más jóvenes son primero restrictivas, ¿no? Conforme pasa el tiempo van a empezar a purgar y ya a los 18 años vemos fundamentalmente bulímicas. Vemos muchísimas más pacientes bulímicas. Ahora digo bulímicas porque con relación al sexo tenemos muchas más pacientes mujeres que varones, ¿no? Más o menos es la proporción 10:1. Y esto es igualmente a nivel global, ¿no? Exacto. Siempre esto es un trastorno predominantemente de mujeres que de varones. Y dentro de los varones hay algún perfil caracterológico, conductual, psicopatológico que explique la anorexia y la bulimia entre ellos. No hay un perfil, se parece bastante al trastorno alimentario de mujeres, con diferencia que a veces el diagnóstico demora un poco más, ¿no? No es algo que se sospecha rápidamente en el varón, generalmente se está buscando alguna otra causa por la baja de peso o alguna condición médica. Porque entonces cuando tienes un varón que baja de peso, sí piensas que está con alguna otra condición. Exacto. ¿No? Una neoplasia, una infección severa, en fin, ¿no? Claro, o un trastorno endocrinológico. Entonces, por esa razón demora un poco más ir en consulta o uno sospecha menos el diagnóstico. Igualmente demora un poco más en hacer la alianza con el terapeuta o en caso de que haya espacios grupales, por ejemplo, él va a ser como el lunar, ¿no? El varón frente a tantas mujeres, ¿no? Esto te hacía esta pregunta porque cuando tú hablas de trastorno de la alimentación en donde lo que se quiere es no ser gordo, ¿no? O ser extremadamente flaco porque la concepción que tienes de tu imagen corporal está totalmente distorsionada con la realidad, siempre te vas a ver más gordo de lo que estás, o más gorda de lo que estás, y quieres ser delgadita, 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 como una muñequita Barbie, porque al final ese es el perfil, ¿no? Piensas en lo estético y las mujeres son las que más se preocupan por lo estético, los hombres no tanto. Por eso te pregunto si en los hombres hay algún perfil caracterológico que los defina para querer ser delgados o no verse tan bien como realmente podrían estar.
Hay una tendencia que va a ir cambiando, ¿ah? Cada vez más el varón se preocupa ahora más por su aspecto físico comparativamente a los años previos, ¿no? Sí, pues ahora tienes estos varones que se hacen laseados, tintes, masajes, saunas, cosas raras, ¿no? No veíamos, ¿no? Sí, pues. Lo otro otra característica es que los varones tienen alguna fijación, por ejemplo, con el cabello, ¿no? Y se con la forma de su nariz, ¿no? Con la estatura también, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a diferencia de las mujeres, ¿no? Las mujeres anorésicas bulímicas no están tan preocupadas por la estatura ni por el cabello en particular, ¿no? Mientras que los varones sí. Patricia, tenemos un Facebook que quería compartir con el público. ¿Cuánto puede durar el tratamiento? ¿En cuánto tiempo podríamos notar una mejora en el paciente? Este es un Facebook que lo vamos a dejar para el final porque ni siquiera hemos hablado del problema en sí. Vamos a ver. ¿Hay algún otro trastorno además de anorexia y bulimia? Porque por ahí escuchas términos como ortorexia, escuchas términos como vigorexia, escuchas términos raros que todos tienen que ver con la imagen personal. Te haría la pregunta, ¿tú crees que los obesos tengan algún trastorno de alimentación? Yo me acuerdo cuando yo era muy gordo, tenía 50 kilos más, yo la verdad que no me veía tan gordo. Yo sabía que estaba gordo, pero me daba cuenta que estaba gordo cuando tenía que sentarme en un avión o entrar en la butaca del cine, ¿no? Pero no es que me sintiera tan gordo. ¿Pasa algo con los gordos? Sí, no con todos los gordos, ¿no? Se sabe que de los gordos que buscan un tratamiento para bajar de peso, por lo menos en el 30% de ellos se puede encontrar lo que se llama trastorno por atracones, ¿no? Que consiste en justamente la ingesta excesiva de comida con una sensación sin poder parar, sin ninguna otra conducta compensatoria. Esa es la razón por la cual va aumentando de peso. Eso más o menos lo vemos en la tercera década, a partir de los 30, es más la presencia del trastorno por atracones. Ese sería, sí, porque ahora la gente que tiene sobrepeso ha entendido que esto es una enfermedad crónica, que tiene que ser controlada, que es una enfermedad crónica que sí puede tener curación, que es bajando de peso, ¿no? Y manteniendo un peso saludable. Ya se está logrando el divorcio de el ser gordo no es estéticamente bueno. Ahora el ser gordo no es saludablemente bueno. Claro. ¿Hay alguna hipótesis que trate de explicar el origen de un trastorno de alimentación, ya sea anorexia restrictiva, purgativa o bulimia? Lo que conocemos actualmente es que el origen es multifactorial, ¿no? No hay una sola razón que explique el trastorno, es una mezcla de factores. Es decir, por ejemplo, en lo que se consideran los factores individuales, hay rasgos de personalidad que ya van a hacer que esa paciente se incline hacia un trastorno. Por ejemplo, tiene que haber una personalidad tipo. Exacto. En el caso de las anoréxicas, por ejemplo, son personalidades obsesivas, muy perfeccionistas, ¿no? Muy rígidas consigo mismas. Exacto. Y muy exigentes también con el contexto, ¿no? Muy exigentes con el contexto, que le gusta satisfacer las demandas de sus padres, ¿no? Mientras que en el caso de las bulímicas son más bien del tipo inestable, son impulsivas, un poco cambiantes, ¿no? Distintas, ¿no? Entonces esos rasgos ya las van haciendo candidatas, digamos así, ¿no? Es importante también los factores familiares, ¿no? En las familias de los trastornos alimentarios, por lo general, hay una serie de conflictos entre los padres, separaciones, divorcios, maltrato, ¿no? Entonces, ese es un segundo factor que es importante. Y el tercero es la presión social, ¿no? O sea, los mensajes que tenemos en los medios de ser delgada y todas las ideas asociadas falsamente a ser delgada. Y el factor individual, la propensión individual, porque, digamos, tú pones a 100 chicos en un entorno de presión social y los 100 no van a reaccionar de la misma manera frente a esto, ¿no? Exacto. Por eso necesitamos la mezcla, ¿no? La mezcla, claro, tienes una combinación individual, una chocolateada. familiar, exacto. Patricia, ¿cómo estamos en el Perú en cifras? ¿Esta es una condición predominantemente de adolescentes? ¿Esto empieza en la pubertad? ¿O el mayor grupo de estos pacientes se concentra en una edad determinada pero empiezan antes? ¿O es raro que comiencen después, en la adultez? Muy raro. Si las cifras van del inicio de la adolescencia, más o menos los 10 años, hasta los 25 años, ¿no? Ese es el grado o el margen donde está la mayor cantidad de trastornos alimentarios, el inicio de los trastornos alimentarios. Entonces, adultos vemos entre 18 y 25 una buena cantidad de pacientes con trastornos. ¿Qué porcentaje de tu consulta son chicos entre los 11 y los 15 años, o los 20, digamos? Están llegando más a partir de 18. 18 años. Sí, a partir de 18 es... Ahora, donde yo me hago cargo de ello, ¿no? te voy a hacer una pregunta que siempre se la hago a todos los colegas psiquiatras o a los psicólogos.
no vienen por sí mismos, ¿no? Son traídos la mayoría de ellos, o sea, no tienen conciencia de que eso es una enfermedad, no tienen conciencia de enfermedad, ellos no son los que buscan ayuda, son traídos por familiares, o van ya porque se dan cuenta que tienen un problema y no lo pueden manejar. En el caso de los pacientes con anorexia, es un poco como tú dices, ¿no? Los pacientes con anorexia se resisten un poco más a la ayuda, están mucho más fijados en su peso bajo, ¿no? Por lo tanto, van a tener siempre alguna salida de ellos o alguna excusa para no querer aceptar el tratamiento. En el caso de los pacientes bulímicos, sí, ellos a veces traen sus quejas, ¿no? Que pueden ser distintas a los que nosotros podríamos pensar. Por ejemplo, a un paciente con bulimia le puede tener muy cansada estas rutinas de vomitar, o se puede dar cuenta que eso le aísla un poco de sus amistades, o no le da tiempo para estudiar. Entonces, independientemente de la queja que traiga el paciente, eso es muy importante para empezar un tratamiento, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos un Facebook. Actualmente en los colegios los chicos se están preocupando mucho por su peso, las niñas prefieren lucir muy delgadas. ¿De qué manera podría evitar que mi hija caiga en un problema alimenticio? Diana Andaluz. Y los chicos ahora se preocupan por ser muy musculosos, esto, ¿no? Estamos estamos como en la época de los griegos, en donde la estética y el culto al cuerpo ya es una epidemia, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esto? ¿Se puede prevenir? Yo creo que hay que estar atentos a los cambios, ¿no? Como dice esta persona, Diana, en los colegios está viendo esa influencia, ¿no? Si una chica empieza dieta, los demás empiezan dieta. Incluso si una paciente hace ya un trastorno, las compañeras es probable que copien temporalmente las conductas, ¿no? Entonces tampoco hay que alarmarnos, todas se van a contagiar, ¿no? ¿Cómo no? Y la poca información que a veces hay en los colegios me ha hecho ver algunos casos así, ¿no? Pacientes que se les pone algunas dificultades. O sea, ¿podría ser contagioso? Sí, o sea, lamentablemente sí, la falta de información, ¿no? La falta de información me ha hecho ver que ha habido algunas, digamos, medidas que se toman en los colegios que no son adecuadas, ¿no? Patricia, ¿cuáles son las señales de alarma? ¿A qué cosa, atendiendo también a la pregunta de Diana, a qué cosa deberían estar atentos en las familias, en los colegios, para diagnosticar e intervenir oportunamente frente a una chica con anorexia o con bulimia? Ayúdanos. Serían los cambios. Sí. Los cambios con cierta repercusión, ¿no? Porque es cierto que los jóvenes y adolescentes van a tener una preocupación normal por el aspecto físico, ¿no? Pero justamente cuando ahí empiezan a observarse, empiezan a pasar un poco más de tiempo en el espejo, o si les salió un barrito ya no quieren salir ese día, ahí es cuando tenemos que estar más cerca de ellos, ¿no? Porque si esto es solo temporal o la persona no deja sus otras actividades, no tendríamos por qué preocuparnos. Claro. El problema sería si la preocupación es cada vez más acentuada, ¿no? Al comienzo deja de comer algunas cosas, luego restringe mucho más, luego evita otras comidas. Sí, ya hay cambios de humor notorios, ¿no? ¿Cómo no? Y empieza a dejar lo que antes le gustaba, deja el deporte que antes le gustaba, deja la música, ya no disfruta de las actividades. Si cambia de pronto sus argumentos y patrones de conducta, hay que estar cerca observando, sí, observando y ver que luego que sigue. Otra cosa sospechosa es cuando empieza a comer sola, ¿no? O cuando come e inmediatamente se va al baño, ¿no? Ahí ya es altamente sospechoso que esté empezando ya un trastorno. ¿Cómo no? Patricia, te agradezco muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo esta mañana. Gracias por haber aceptado la invitación al programa. Muy buena suerte, espero seguir contando con tu ayuda. Ha sido la doctora Patricia Albornoz, psiquiatra, hablando sobre trastornos de alimentación. Ahora sí nos vamos a una pausa y volvemos con más en el consultorio de la Buena Vida.